y deseando que estén muy bien, recordándoles que deben cumplir con las disposiciones sanitarias que el Ejecutivo Nacional ha dado. Recuerden que es muy importante que preservemos nuestra salud y la de nuestras familias y comunidad. Entonces, ya saben, permanezcamos en casa. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar en el área de comunicación. Mi nombre es Asdrúbal Longo Freites. Vamos a trabajar entonces en el área de comunicación. Vamos a empezar por la etimología. La etimología es el origen de la palabra. Cuando hablamos de comunicación, entonces entendemos que viene del latín comunicare, que significa poner en común, compartir algo, hacer partícipe a alguien o a algunas personas de algo en común. Entonces, entendiendo desde este concepto, desde el origen de la palabra, entonces la comunicación la entendemos como un proceso de interrelación social que busca transmitir fundamentalmente información, ideas, pensamientos entre un emisor y un receptor, desde un mensaje, entre otros de los elementos que allí intervienen. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de comunicación? Tenemos dos tipos de comunicación fundamentales. El primero corresponde a la comunicación humana. Y la comunicación humana es aquella que tenemos los seres humanos. Está comprendida por la lingüística o verbal. La comunicación lingüística o verbal es aquella que se sustenta en la transmisión oral auditiva, es decir, lo que podemos articular como sonido y lo que podemos percibir a través del sistema auditivo. También dentro de la lingüística, de la comunicación lingüística o verbal, tenemos la comunicación escrita, también la visuográfica. Por supuesto, entendemos que la comunicación escrita es aquella que se sustenta en base a una serie de grafías que tienen un significado y que en conjunto forman nuestro sistema de lenguaje escrito. Ahora, cuando hablamos de visuográfica, es toda aquella comunicación que puede ser captada por nuestros órganos, ¿verdad?, de la visión y que, por supuesto, para ser captados por la visión, pues se sustentan en las grafías, es decir, en todo aquello que deja un trazo y que tiene un significado para nuestro pensamiento. La comunicación no humana es una comunicación que generalmente es llevada por los animales, ¿sí? y se basa en una serie de sonidos onomatopéyicos. Recordemos entonces algo así como el graznar de los gansos, de los patos, el ulular de los búhos, el mugido de las vacas, ¿sí? Toda esa serie de sonidos onomatopéyicos son una forma de comunicación entre las especies o grupos de animales. También están los gritos, ¿sí? O de alguna otra forma también la expresión corporal que de los animales ellos pueden manifestar. Por ejemplo, es bien conocido por nosotros que cuando un perro, ¿verdad?, muestra sus dientes, es una señal de que te está advirtiendo de que va a agredir, de que se va a defender. O por ejemplo, cuando un toro con sus pezuñas rasga el suelo y exhala fuertemente bufando, pues entonces quiere decir que es una señal también de que estás en su territorio. Esas son, ¿verdad?, comunicaciones no humanas que corresponden a la expresión corporal de los animales en este caso. Ahora bien, ya tenemos definido el concepto de comunicación y la comunicación no es más que el proceso de interrelación entre los seres humanos a través del cual podemos intercambiar o transmitir información. También habíamos dicho que entre los tipos de comunicación existen dos, la humana y la no humana. La humana entonces corresponde a la articulación de sonidos que nosotros hacemos a través de la parte oral y de la recepción de ellos a través de la parte auditiva. En cambio, la comunicación no humana corresponde a toda aquella
representación que hacen los animales, como por ejemplo sonidos onomatopédicos, expresiones corporales o gritos, entre otros. Ahora vamos con las clases de comunicación. Las clases de comunicación son 4 y entre ellas destacan la comunicación por el código. Por el código se divide en 2, en lingüística y no lingüística, de la cual ya hicimos referencia anteriormente. Pero sigamos profundizando. La lingüística corresponde a toda aquella manifestación comunicacional en la que se usan códigos tales como el lenguaje bien sea oral, bien sea a través de gestos, ¿verdad? Esas son representaciones humanas, por lo tanto entonces corresponden a la lingüística. Ahora bien, en cuanto a la comunicación no lingüística, es donde se desarrolla el uso de códigos, pero son códigos distintos, son códigos tales como los colores, signos, señales, ¿verdad? Veamos un ejemplo práctico de ello. Es bien conocido por nosotros que el color rojo en un semáforo significa detenerse, mientras que el color verde implica paso. Fíjense allí entonces se refleja cómo los códigos, ¿verdad? En este tipo de códigos los colores tienen un significado. Ahora bien, cuando hablamos de signos o de señas, pues podemos representarlo en lo que es el vocabulario o en el lenguaje de señas, con lo cual se comunican las personas que tienen problemas auditivos o de oído, y de oído también a veces, ambos. Entonces, el lenguaje de señas se corresponde, ¿verdad?, con este tipo de representación. Vamos al segundo caso. El segundo caso de las clases de comunicación es por el espacio entre el emisor y el receptor. Cuando hablamos de espacio, nos referimos al lugar, a lo físico. ¿Qué quiere decir esto? Veamos. La relación, cuando está delimitada entonces por este elemento de espacio entre emisor y receptor, se divide en directa e indirecta. Cuando la comunicación es directa, es porque emisor y receptor se encuentran uno frente al otro. Por lo tanto, están compartiendo el mismo espacio y tiempo. Ahora bien, esa es la comunicación directa, la que podemos decir face to face, es decir, frente a frente, cara a cara. La comunicación indirecta es lo contrario a la directa y es aquella en la que emisor y receptor no comparten el mismo espacio, incluso ni en el mismo tiempo. Una muestra de ello, o un claro ejemplo, es esta misma representación que estamos haciendo, en la cual me estoy valiendo de un recurso digital, ¿verdad?, para poder llegar a sus hogares. No estoy directamente frente a ustedes, pero sí a través de este medio. Entonces, ese es un ejemplo de la comunicación indirecta. Ahora, la tercera clase es por la relación entre emisor y receptor y se divide en interpersonal e intrapersonal. Cuando hablamos de interpersonal, es aquella comunicación, ¿verdad?, en la que el emisor, su mensaje llega a otras personas, ¿sí? En cambio, en la intrapersonal, la comunicación es consigo mismo, es una comunicación interior. Un ejemplo de la comunicación intrapersonal es cuando hacemos un monólogo, en el cual usted solo habla y habla, o cuando hacemos un espacio de oración o de reflexión, en la cual simplemente nos adentramos en nosotros mismos para, dentro de nosotros, hacer un diálogo interno. Bien. El cuarto elemento de las clases de comunicación es por la dirección del mensaje. Y según sea la dirección del mensaje, se divide en unilateral y bilateral. Cuando hablamos de un mensaje unilateral, es porque el emisor no puede convertirse en receptor, ni el receptor en emisor. A ver, ¿cómo es esto? Pues simple. Un ejemplo claro es el papel comunicacional de la radio. En la radio, el locutor es el emisor, ¿verdad?, pero bajo ningún concepto el oyente puede intercambiar de rol.
desde tu casa no puedes hablarle al radio y comunicarte con el locutor. Allí no se cambia de rol. En cambio, en la bilateral, ¿verdad? Tiene dos sentidos, claro, dos sentidos, es decir, puede ir del emisor al receptor y el receptor puede ser emisor y el emisor convertirse en receptor, es decir, pueden intercambiar de roles para la comunicación. Finalmente vamos a estudiar un elemento muy conocido por ustedes, pero que bien vale la pena que refresquemos el conocimiento que ya ustedes tienen. Y son los elementos de la comunicación. En este caso, los elementos de la comunicación vamos a irlos nombrando uno por uno y desarrollando rápidamente. El emisor, como ya lo hemos dicho, descrito anteriormente, y como ya ustedes lo saben de seguro, es quien transmite el mensaje. Es quien toma la información y la transmite al receptor. El receptor es quien recibe el mensaje. Es a quien está destinado el mensaje. El tercer elemento es el mensaje. Y el mensaje no es más que la información que se quiere transmitir. El cuarto elemento es el código. El código es el conjunto de signos comunes entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, si yo la clase la estoy dictando en castellano, y ustedes como receptores comparten mi mismo código, entonces ustedes hablan castellano. Ahora bien, si yo desarrollara la clase en castellano, pero ustedes solo entienden quechua, no estaríamos compartiendo el mismo código. El canal es el medio físico por el que se transmite o se transporta el mensaje o la información. Puede ser una carta, el papel, la pizarra, o una red de comunicación social. Es el medio físico por donde transmitimos nuestro mensaje. El referente es el elemento relacionado, asociado al mensaje. Por ejemplo, si llegara una notificación de desalojo, ¿verdad? Ya sabemos que es una carta, la carta es el canal. Pero ¿cuál es el referente? El tribunal. ¿Me explico? El que está ordenando, ¿verdad?, el desalojo. Entonces, cuando hablamos de un referente, es aquel elemento. Una citación, por ejemplo, policial. ¿Cuál es el referente? La policía. ¿Sí? Una notificación de cobro. ¿Cuál es el referente? La comercializadora. Entonces, el referente es aquel elemento que está asociado al mensaje. Tenemos el contexto. El contexto es el espacio, el lugar, el tiempo donde se desarrolla el hecho comunicacional, donde se desarrolla la comunicación. Entonces, en este caso, si estuviésemos en el aula de clase y ustedes estuviesen acá, el contexto es el colegio, el aula de clase. Cuando la comunicación es en la familia, en el calor del hogar, ¿verdad? Estás hablando con tu mamá en el desayuno, el contexto, ¿cuál es? Bueno, puede ser el comedor, la mesa donde están comiendo, o si es que están comiendo en el patio, en el lugar donde se esté desarrollando la comunicación. Finalmente, tenemos un elemento que en los últimos estudios de comunicación se está asociando, ¿sí?, indexando, y es el ruido. El ruido es un elemento de la comunicación, un elemento negativo, pero negativo o positivo es un elemento y debemos considerarlo. El ruido son todas aquellas interferencias capaces de interrumpir o dañar el proceso comunicacional. Por ejemplo, el calor, ¿sí?, el ruido excesivo. Por ejemplo, imagínense ustedes un alboroto, la bocina de un vehículo. O sea, todas esas condiciones que no ayudan a que la comunicación sea efectiva son interferencias, por lo tanto son ruidos. Bueno, desde allí entonces ya tenemos los elementos de la comunicación. La tarea es muy simple. Se va a juntar en un archivo, pero se las voy describiendo, y consiste en dos cosas. Van a buscar una fotografía de revista o periódico, pero en esa fotografía van ustedes a identificar cada uno de los elementos que hemos nombrado acá. Entonces, busquen entonces una fotografía, recortan, pegan en su cuaderno y allí van a ir señalando e identificando los elementos de la comunicación.
La segunda asignación, ¿verdad?, es que van a nombrar un ejemplo de cada una de las clases de comunicación. Un ejemplo, ¿verdad?, de la comunicación lingüística, de la no lingüística, de la directa, de la indirecta, de la interpersonal, intrapersonal, unilateral y bilateral. Espero entonces, bueno, que haya sido de su agrado, que sea bien sustanciosa la clase y que haya sido de su total comprensión. Se les quiere mucho, cuídense, ya saben, permanezcan en casa, hagan sus asignaciones y sean felices. Los esperamos pronto en el colegio.